conozcamos el origen, de dónde vino la Biblia, cómo se escribió la Biblia y cómo llegó a nosotros la Biblia. Una de las razones por las cuales yo pienso que es importante es porque el problema de las redes sociales ahora enseña muchas cosas equivocadas, muchas cosas falsas que no son ciertas, y por eso es importante saber y conocer el origen de la Biblia, lo que dice la Biblia y quién escribió la Biblia y cómo llegó a nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de cómo llegó la Biblia, cómo se formó, cómo la hicieron, y estuvimos hablando de cómo se escribieron en estos manuscritos, en estos pergaminos que hay, que esto fue lo que se escribió en estos que parecen papeles, es cuero que viene siendo como piel de ciertos animales especiales para que pudiera aguantar el tiempo y poder escribir la información que Dios escogió a profetas, a personas como Moisés, como otros profetas, donde Dios les habló, les dirigió para que escribieran la guianza de Dios, las cosas, las leyes que Dios quería que ellos hicieran. Y así fue como Dios fue hablándonos a nosotros a través de personas que se llaman profetas, líderes, sacerdotes, que les puso en su corazón a estos hombres para que escribieran las cosas, las leyes que Dios quería enseñarnos a nosotros. Estas son palabras escritas por un hombre que fue escogido por Dios para que escribiera todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Así es que esto tienen muchos años escritos, todavía existen, están en un museo en Inglaterra, son escritos originales, escritos de los años que fueron usados estos hombres en el tiempo de Moisés, cuando Dios le habló a la gente. Y estos son el otro tipo de papel que se usaba, el tallo de un árbol, se usaba este tipo de papel para escribir. Así es que estos son los pergaminos. Nada más quería algo simple para recordar lo que hablamos la semana pasada. Por todas las historias que se vienen hoy en día, la gente habla de muchas historias sobre la Biblia, diferentes Biblias escriben, diferentes doctrinas que se dice. He visto y he escuchado muchas mentiras sobre la Biblia. Han levantado falsos. Hay personas que dicen que a la Biblia se le ha escrito cosas de más, que le han quitado y le han puesto cosas que no quieren y le han puesto cosas durante el tiempo, y no es así. La Biblia fue escrita en estos escritos que vimos, son originales. Ponme por favor tantito la imagen. La Biblia fue escrita así como está, fue escrita y así se encontraron los originales de aquella época. Así duraron, se guardaban en unos cántaros y se sellaban y se enterraban en algunas partes, algunos lugares las encontraron, y encontraron todo este tipo de documentos, todo este tipo de información, y eso se guardó y se fue pasando de generación en generación hasta que llegamos nosotros a verlos hoy. Entonces esto es algo que ya está escrito, que Dios utilizó a estos hombres que se escribieran, pero no se le ha quitado ni se le ha puesto. A esto fue escrito en griego, hebreo y en arameo. Entonces se fue traduciendo a diferentes lenguas, al español, al inglés, al francés, y diferentes idiomas. Pero ahora es lo mismo, solamente se tradujo, nada más. Pero hoy en día podemos ver que en las Biblias usan palabras
que podamos nosotros entender, pero no quiere decir que se cambiaron todas las palabras y se pusieron palabras nuevas para otras, no, es la misma Biblia que se encontró, las mismas palabras, pero ahora con un vocabulario más entendible para nosotros. Por eso podemos ver en algunas Biblias que traen una palabra de una manera diferente, pero es el mismo significado. Entonces, por eso es importante entender. He visto cartulinas en los carros donde dice Dios me guía y ella me cuida, la Santa Muerte. He visto otro tipo de cosas, hemos escuchado mentiras. Hay iglesias que adoran a la Santa Muerte, hay iglesias que adoran a los pastores, hay iglesias que adoran a los santos, hay iglesias que adoran todo tipo de situaciones diferentes, pero menos adoran a Dios. Lo más importante es que cuando no conoces de Dios, uno va a todos estos lugares donde dicen que te hacen una limpia y te van a curar y te van a limpiar. El único que te puede curar, el único que te puede limpiar desde el corazón es Dios. Amén. Es Jesucristo, es el que nos puede limpiar, nos puede curar, nos puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Y te puede sanar. Aleluya. No la Santa Muerte que está como una calcamonía pegada ahí, porque eso no va a hacer nada. El único que tiene poder sobre la muerte es Amén, Dios. aleluya. Es Dios, está escrito. Y en la Biblia está escrito todos los milagros que Dios hizo. Dice la palabra de Dios que Dios escribió estos milagros para que nosotros, cuando lo leyéramos, pudiéramos creer que verdaderamente estos milagros fueron escritos y hechos para que nosotros creyéramos Amén. en el poder de Dios. Así está escrito, para que nosotros tengamos realmente la verdadera verdad de lo que dice la Biblia y quién lo escribió. Así es que esta palabra fue escrita especialmente para nosotros, para Amén. que creamos en Dios. Quiero que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Son 3 versículos. Y le voy a pedir por favor a Nidia que si por favor me puede leer estos 3 versos, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Chapter 3. El capítulo 3, verso 14 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gracias. Así es la palabra de Dios. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. Gracias por la lectura. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda, dice la palabra de Dios, toda la escritura
es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, todas las escrituras es inspirada por Dios. Toda esta Biblia, todo es inspirado por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Útil para qué? Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea que nosotros, seamos entrenados, capacitados para hacer nosotros una buena obra, para ser buenas personas, para ser mejores delante de Dios. Entonces, toda la palabra que está escrita en esta Biblia es inspirada por Dios. Y esta palabra es para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para que nosotros seamos mejores personas cada día. Así es que esta es la segunda parte que estábamos hablando de la Biblia, de lo que estuvimos hablando. Como dijimos, la Biblia tiene dos partes, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y yo quería tratar de dar algún resumen sobre el Antiguo Testamento, algo general para poder entender un poquito más así. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la parte, la mitad, como quien dice, de la Biblia. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Es la historia. El Antiguo Testamento es como una historia que habla del plan de Dios, de la creación humana, de la creación del mundo, donde Dios escribió cómo hizo a este universo, cómo hizo al mundo, cómo lo creó, cómo Dios creó al hombre y a la mujer. También habla de la caída, del fracaso del hombre, de Eva y Adán. Habla de ellos, cómo Dios los creó y cómo fue un fracaso cuando desobedecieron a Dios, hicieron caso del enemigo, desobedeciendo a Dios lo que les había mandado. Pero también habla de la redención, de cómo Dios nos ayudó a regresar hacia Dios. Entonces, también habla de cómo hay una relación entre Dios y el hombre, y hizo un pacto. Dios hizo un pacto con nosotros, con los humanos. En ese monte que se llama el monte de Sinaí, Dios hizo un pacto con su pueblo, donde Dios escogió al pueblo de Israel. Los escogió y les dijo esto: ustedes serán mi pueblo, nación santa, y yo seré su Dios. Nosotros hoy en día también somos su pueblo y somos escogidos por Dios. La razón por la cual estamos aquí hoy es porque Dios nos ha hablado y nos ha escogido como sus hijos, así como escogió a su pueblo de Israel y le dice a su pueblo: yo los he escogido, yo seré su Dios y ustedes son mis hijos. Hoy, la razón por qué estamos aquí es porque Dios nos ha escogido. A Dios le ha complacido hablarnos, a escogernos y llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, porque Dios nos ha escogido como a su pueblo. ¿Para qué? Para revelarse que Él será nuestro Dios, y nosotros debemos de decir: tú serás nuestro Dios. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Tú qué dices hoy? ¿Aceptas a Dios o lo rechazas? Es muy simple. El pueblo aceptó a Dios y dijo: yo quiero que seas mi guía, mi fortaleza. Entonces Dios usó en esta época a Moisés como un intermediario entre Dios y su gente. Lo usó como un profeta, lo usó como un sacerdote, como un guía, como un líder, para darle las leyes. Estoy hablando lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Dios usó a este hombre para enseñarle a aquel pueblo que escogió, para darle estas leyes, estas guías,
para que este pueblo fuera obediente y fuera un pueblo ejemplar, como Dios quería que fuera. Así como hoy Dios escogió a su Hijo para que viniera y nos enseñara cómo debemos nosotros ser mejores personas. En este entonces, así fue la ley de Dios. Nos la enseñó para que se escribiera y fuera escrito en estos pergaminos y que nosotros tuviéramos hoy esta Biblia. Así es que Dios también en esta época, en este tiempo, en estas leyes, Dios también se reveló cómo era Él. Dios quería que supieran todos, los conociera, que su pueblo, que su gente lo conociera. Que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios compasivo, que tiene misericordia, que tiene compasión, que tiene misericordia y que es justo, pero que también es un Dios amoroso. Dios quiere que nosotros conozcamos de Dios. Dios quiere que lo conozcamos, sus virtudes, que es un Dios que se preocupa por nosotros. Y que si nosotros lo conocemos, todo lo que Él es, podemos venir a pedirle nuestras necesidades, lo que necesitemos, porque no vamos a ir con Él si Él nos va a regañar porque le pedimos algo, como un padre enojón, que se enoja por todo lo que hacemos y que por todo nos regaña y que por todo nos corre de su lado porque como somos gorrosos. No, si nosotros necesitamos eso, como un padre amoroso, como una madre amorosa, que cuando su hijo le pide algo, le va a dar lo que le pide por el bien de su hijo. Así como un padre quiere a su hijo, así es como Dios nos quiere a nosotros, como un padre amoroso que quiere a sus hijos. Así es como Dios quería revelarse ante su pueblo. Así es como Dios se revela hoy a través de Jesucristo, que Dios es amoroso para con todos. Así se reveló en aquel entonces, así se revela hoy también con nosotros. Que todos tengamos la certeza que Dios es un Dios que cuida de nosotros, que siempre está al pendiente de nosotros y que todo lo que nosotros necesitemos, siempre podemos contar con Él. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que se reveló en aquella época, aquella gente que es su pueblo. Hoy se vuelve a revelar delante de nosotros y está en las Escrituras, porque ahorita lo que leyó Carmen en su versículo, porque Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y Dios conoce tu corazón. Él tiene un plan específico y especial para darte a ti tus necesidades, un plan de prosperidad, un plan de amor, un plan de que tú salgas adelante en lo que tú quieras hacer. Así es que nosotros debemos de confiar en lo que dice la Biblia es verdadero y tener fe en que verdaderamente Dios escribió estas escrituras y que la palabra es santa y que Dios es santo para que esta escritura llegara a nosotros. Quisiera poner una fotografía de un lugar que se llama el tabernáculo. Esta fue la primera vez que Dios le habla a su pueblo y le indica. ¿Qué se ve? Esa es algo que Dios le habla a su pueblo y le manda a hacer un tabernáculo. Así se llama este lugar. Es como si fuera un lugar donde la gente, la congregación se llegaba y se juntaba aquí en la congregación. Y entonces en ese lugar santísimo se le llama tabernáculo. Es un lugar santísimo que allá adentro solamente los sacerdotes podían entrar. El arca del pacto, si pueden alcanzar a mirar el número 1, es el lugar santísimo. El número 2 es la arca del pacto. El número 3 es el velo, donde había un velo.
El número 4 es el altar del incienso, donde se ponía ahí el incienso. El candelero, el número 5, tenía un candelero específico que había Dios mandado para que todas estas situaciones y todas estas cosas estuvieran adentro del templo. Una mesa de la proposición, y luego el velo que estaba en la parte de afuera. Esto es la cubierta del tabernáculo. Así fue como Dios especificó para que este lugar, que se llamaba tabernáculo, fuera como un lugar santísimo, donde Él quería convivir con su pueblo, un pueblo pecador, que quería traerlos para que conocieran a Dios, que escucharan de Dios y que pudieran tener la relación con Dios. Pero acá estaba la entrada, y este era el lugar donde hacían los sacrificios. Los sacrificios eran específicamente para ofrecérselos a Dios, y hacían un sacrificio de sangre, y dice la palabra de Dios que estos animales deberían de ser perfectos animales, sin ningún tipo de problemas de los animales, que tenían que estar bien dotados, perfectos para hacer un sacrificio, porque a Dios se le iba a hacer un sacrificio con animales perfectos, no debían tener defectos. Podían haber sido chivos, becerros o algunos toros, y se hacían estos sacrificios para presentarlos delante de Dios y para pedir perdón por el pueblo y por los sacerdotes. Esta era una manera de pedir perdón a Dios a través de unos sacrificios, y esto se sacrificaba antes para hacer la redención de los pecados. Nosotros hoy podemos pedirle perdón a Dios directamente. Ya no tenemos que hacer estos sacrificios. El sacrificio que hacían de estos animales, derramaban su sangre y ponían aquel sacrificio delante de Dios para pedir perdón por su pueblo, por las faltas, por los errores. Cuando vino Jesucristo hizo un sacrificio. Él entregó su vida en la cruz. Amén. Por el pecado de nosotros, ya no con los animales, sino Jesucristo mismo hizo el sacrificio en la cruz. De su sangre fue derramada para el perdón de todos nosotros. Ahora ya no se hacen más los sacrificios. Un solo sacrificio lo hizo Jesucristo por el perdón de todos nosotros, y ahora tenemos acceso directo hacia Dios. Hoy nosotros podemos hincarnos y decir: Dios Padre, amén, a ti oramos, a ti te pido que me ayudes, que me fortifiques, que me des el aliento, la fe, la esperanza para seguir. Y Dios nos escucha, porque estos sacrificios fueron una enseñanza de lo que había de venir Jesucristo a darnos ahora una manera diferente de cómo orar, cómo llegar hasta Dios. La Biblia en este Antiguo Testamento habla de todas estas cosas tan hermosas que muchos no saben, y que se llenan la boca diciendo mentiras de la Biblia, porque son personas que han sido usadas por el enemigo para desviar la verdad de lo que dice la Biblia. Por eso dice que la Biblia es inspirada por Dios, es santa y es inspirada por Dios. No hay nada que quitarle ni que ponerle, solamente tenemos que leer lo que dicen las Escrituras. Por eso no debemos de dejar que el enemigo nos engañe con Biblias nuevas que fueron hechas por hombres. Esto fue escritos que Dios dejó para que nosotros tengamos todo el conocimiento de la Biblia. En Isaías 9, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, verso 6. Amén. Isaías, ¿ya lo tienen? Amén. Qué rápido lo buscan.
Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Dice la palabra de Dios, este es un libro de este profeta que está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso quiero que entiendan que esto es importante, lo que nosotros leemos del Antiguo Testamento, porque habla del que habría de venir, de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, desde esta época ya hablaba del que habría de venir. Dice la palabra de Dios, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre los hombros y se les dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Se extenderán su soberanía y su paz y nunca tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo por justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo desde el cielo del Señor Todopoderoso. Desde esta época, desde esta escritura del Antiguo Testamento, ya hablaba de Jesucristo, que habría de venir un Salvador para redimirnos, para enseñarnos que después que hemos fallado como personas, como humanos pecadores, nuestro Dios nos dice, con esto termino, nuestro Dios nos dice en la Biblia: el pueblo, mi pueblo, me ha fallado porque somos faltosos, porque hemos fallado. Pero yo tengo una manera que quiero enseñarles, una guía, cómo ustedes van a poder regresar a mi presencia. Amén. Porque ustedes son pecadores. Dice Dios, yo soy santo. Ustedes necesitan que venir a través de Jesucristo para llegar a mí. Amén. Ahora les voy a enseñar una guía, un camino más especial para llegar a mí. Ahora les voy a mandar a una persona que será, ¿cómo dice la palabra? Príncipe de paz. Él será un gobernante, príncipe de paz, que gobernará, ¿verdad? Él gobernará en nuestra vida. Él será la guianza a la cual nosotros vendremos para alcanzar a Dios. Entonces, hasta aquí llegamos porque el Antiguo Testamento nos habla de todo este plan que Dios dejó para nosotros, donde habla la historia del plan de Dios sobre la creación, sobre la caída del hombre, sobre la redención, sobre sus palabras, sobre sus pactos, sobre sus bendiciones sobre nosotros, sobre cómo podemos regresar al camino de Dios si nos hemos alejado. ¿Cómo podemos regresar? Es ahora a través de Jesucristo. Amén. Así, esos sacrificios que se hacían ya no se hacen más. El único sacrificio fue Jesucristo. Amén. Que vino por nosotros a darnos la oportunidad de que hoy podemos decir nosotros: gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y que hoy puedo decir gracias porque por ese sacrificio, si yo me arrepiento y si yo creo en Jesús, soy perdonado y puedo llegar a la presencia de Dios a través de decir: perdóname, Señor. Amén. Yo quiero ser perdonado y quiero ser también tu hijo. Que tú me llames mi hijo como llamaste. Yo quiero ser tu hijo como dijiste: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Así es que en este día yo hago una invitación especial a todo aquel que quiera decir: yo quiero ser tu hijo, Señor. Amén. Y quiero aceptarte como mi Salvador. Aleluya. Solamente tienes que decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador y como mi único y como mi Dios Salvador. Si tú haces esta decisión y dices estas palabras: solamente yo te acepto como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, Dios te llamará hijo, como somos sus hijos, como Dios, que somos sus hijos de este gran Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. En este día
a los que nos están oyendo y viendo por a través de esta grabación, este mensaje que va a salir en el video, yo te pido, Señor, que el que haya escuchado y haya llevado esta palabra a su corazón, solamente tienes que decir esta palabra: yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Si tú dices esta palabra, solamente que aceptas a Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador, como tu Señor, solamente dirás esta palabra y estarás escrito en el libro de la vida. Y ahora Dios te tendrá como su hijo heredero de Jesús. Gracias, Señor Jesús.